tu amor, cual ancla firme, una a ti mi corazón. Vamos a orar y démosle gracias a nuestro Dios. Bendito y buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Señor, el enemigo, como hemos cantado, puede ser cruel, puede ser vil, puede ser hostil, pero tú eres más poderoso. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y aunque pudiera, Señor, el enemigo verse, Señor, con toda esta maldad, como se va a ver en nuestro texto, Señor, nosotros confiamos en tu poder, Señor, que le vence, en tu poder que le ha vencido, en tu poder, Señor, bajo el cual Él está sometido, porque bajo el gobierno de Cristo han sido sometidas todas las cosas, y nosotros nos aferramos a Cristo y su poder. Y no importa si las huestes de maldad son grandes, mayor es nuestro Señor, mayor es nuestro libertador. En ti confiamos, Señor, en ti descansamos. Así que ayúdanos, Señor, ver a la luz de este pasaje cómo nosotros podemos crecer en mayor confianza en ti, Señor. No sabremos, Dios, la dimensión del ataque, no sabremos la dimensión, la implicación de las cosas que nos suceden. ¿Quién, por qué pudiera estar detrás? Pero nosotros nos aferramos a aquel que tiene el control soberano de todas las cosas y que dice tu palabra que las dispones todas para el bien de quienes te amamos. Así que, Señor, ayúdanos a nosotros vivir nuestras vidas rendidas a Cristo Jesús para la gloria de tu santo nombre, Señor. Que hasta el final de nuestros días la palabra que salga de nuestra boca de manera continua sea gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque en mi boca la única mención para hablar, Señor, acerca del enemigo es para decirle: has sido vencido por el Cordero. Estás derrotado. Confiamos y descansamos en el Señor. Mis palabras, Señor, úsalas para que sean para proclamar tu verdad, solo tu verdad y nada más que tu verdad, mi Señor. Amén y amén. Mis hermanos, cuando hablamos de guerra, ¿cuál es la primera guerra que se viene a tu mente? Todos cuando escuchamos alguna palabra, por ejemplo, si usted escucha la palabra accidente, seguramente piensa en un accidente que usted vivió o un accidente que tenga un significado para usted. Cuando escuchamos la palabra guerra, es muy posible que para usted venga una guerra en particular. Pudiera ser la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Pudiera tratarse de la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la Guerra Fría. Pudiera ser la guerra contra el narcotráfico, o a los que estuvieron por allá en los 90 cuando se enfrentaban con el famoso narcotraficante Pablo Escobar, que siempre escuchábamos señales, indicios, cosas terribles de esa guerra. O tiempos después, cuando escuchamos la guerra contra la guerrilla y todas las implicaciones que eso tuvo. O tal vez pensamos en guerras más actuales, como la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, la reciente guerra contra Irán, la que todavía no se acaba y que empezó hace unos años, que es la guerra de Ucrania y Rusia. Mis hermanos, muchas guerras han comenzado y se han terminado, pero muchas guerras todavía continúan el día de hoy peleándose. Tuvieron en algún momento un inicio, pero aún no ha llegado su final. La guerra de la que yo vengo a hablarles a ustedes hoy es la guerra más antigua de todas. No solamente que sea la guerra más antigua de todas, es la primera guerra y va a ser la última en ser extinguida. Es la primera guerra que vemos en la Escritura, que vemos en la historia humana, y será la última guerra que llegará a destruirse. Se trata de la guerra entre el bien y el mal. La guerra que tiene trazada, jurada, por decirlo así, Satanás contra el Señor y contra su pueblo. Y esa guerra comenzó un día y aún el día de hoy no se ha terminado. La pregunta sería: ¿cómo podemos nosotros, ante esta guerra que tiene dimensión cósmica y que parece que no termina, cómo podremos salir nosotros vencedores de ella? ¿Cómo podemos nosotros obtener la victoria de esa guerra? Bueno, mis hermanos, vamos a leer nuestro pasaje de Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leerlo completo para que tengamos una idea completa del pasaje y veamos la dimensión de esta guerra, para luego ir entrando fragmento por fragmento más adelante y ver detalles al respecto. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 12. Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta
y gritaba por los dolores de parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocíguense cielos y los que moran en ellos. Pero ay, no dice el pero lo agregué yo ahora. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esta es la palabra de nuestro Señor. Y si nos damos cuenta, el tono es de guerra, es un tono bélico, es un tono fuerte. Hay una fiereza en el contenido de nuestro texto. Nosotros no es la primera vez que vemos el actuar de Satanás en el libro Apocalipsis. Ya hemos visto algunos indicios, pero nosotros ha estado como bajo la sombra prácticamente. Ahora sí se le ve como una furia y unos, hagan de cuenta, como unos ojos rojos llenos de ira, con rabia, como cuando de pronto nosotros nos hemos enojado. ¿Dónde lo hemos visto? Bueno, Satanás se nos presenta como aquel que gobierna en algunas de las 7 iglesias cuando lo escuchábamos. El lugar donde reina Satanás. No era que de manera literal Satanás estaba gobernando allí como si estuviera sentado en un trono, pero era que el gobernante estaba bajo la influencia de este enemigo. Cuando hablo de influencia, no estamos hablando de que una persona necesariamente esté poseída por un demonio, sino que, como dice la Escritura, el mundo sin Cristo es el mundo donde el príncipe de este mundo está gobernando, y esa persona sigue los lineamientos de Satanás. Y es lo que estamos viendo, o lo que veíamos cuando hablamos del mensaje a las 7 iglesias, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. También vimos que el enemigo, ese Satanás, termina atacando a aquellos que no son sellados. ¿Se acuerdan? Cuando vienen como langostas y demás y terminan acabando, destruyendo, atacando a estos, pero que no podían tocar a los sellados. Pero luego lo vimos que cuando 2 testigos aparecieron, se le dio la potestad, o se le dio la autoridad, se les concedió el permiso para que los tocaran y los mataran, que la gente los celebró, pero después el Señor obró con poder para resucitarles, porque esa era parte del plan del Señor. Por eso los testigos, como dice acá, no temen a la muerte. No es que son personas que haga lo que quiera, yo me lo enfrento, no. Son personas que tienen la confianza en el Señor, que si aún si mueren, ese no es su final. Tienen la esperanza de vida eterna con el Señor. Ahora aquí el enemigo no solamente intenta atacar al pueblo, sino que aquí es osado y muestra su objetivo: atacar al mismo Dios en la persona de Jesús. Con todo este marco de guerra, hay una verdad que nos señala el texto, una verdad que debemos afirmar y en la que debemos caminar el día de hoy. Esta es la gran verdad que observaremos de nuestro texto y que espero que nosotros podamos tomarla para que nos sirva
en esta semana, hoy y en esta semana, como guía para nuestro caminar. Aunque enfrentamos una guerra, nuestra victoria es segura en Cristo. A eso el pueblo de Dios debería decirle amén todo el tiempo. Pero hoy, más que responder con un amén, es responder en fe. Yo tengo que tener esta convicción, y si no la tengo, Señor, llévame a tener esta convicción. En esta verdad yo debo caminar y quiero caminar hoy, aunque esté enfrentando una guerra que es real, la guerra contra este enemigo que quiere ser hostil contra mí. Él está vencido y yo gozo de esa victoria por Cristo Jesús. Mis hermanos, antes de entrar en los detalles de lo que implica esta victoria, se nos hace necesario ver el origen de esta guerra y quiénes son los que participan en ella. Así que veamos en primer lugar el origen y los protagonistas de la guerra. Eso lo vamos a ver de los versículos 1 hasta el versículo 6. No sé si usted se acuerda cuando usted estuvo en primaria, porque estoy seguro que eso se ve en primaria. Cuando escuchamos la historia del florero de Llorente. ¿Se acuerdan? Los regresé algunos a la primaria. Yo recuerdo que esa historia me parecía increíble porque decía, pero ¿por qué una gente va a pelear por un florero? Y evidentemente lo que mostraba eso era que ya fue la última gota, que ya la gente no pudo más. Y lo que tiene ese hito es que nos dice, mira, en ese momento fue el punto culmen, pero había empezado con un fastidio de la gente por algo, un inconformismo. Y cuando ya llegó al momento final de ver este desprecio y todo lo que indica ahí esa historia, originó el llamado grito de independencia. Y de ahí la gente dijo, no tenemos que independizarnos de esta gente, ya no nos aguantamos más. Mis hermanos, esta guerra que vemos aquí no se inicia en Apocalipsis. Esta guerra se inicia en el libro de los principios, en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 3, mis hermanos, se nos presenta que Dios, después de haber creado un mundo bueno en gran manera y habiendo puesto al hombre para que juzgara ese mundo, para que fuera el encargado de ejercer dominio sobre el mundo bueno que Dios había creado, dice que entra la serpiente, ¿se acuerdan? Y la serpiente, ¿qué utiliza para acercarse a la mujer y convencerla? ¿Con qué hace? Le dice, pero exacto, le señala la manzana, ¿verdad? ¿Pero con qué? Con su boca. Note esos elementos que nos está diciendo Apocalipsis. Ella lanza de su boca algo. Con su boca. Porque es engañadora y porque es acusadora. Para usted engañar y acusar, ¿qué utiliza? La boca, la palabra. Con que Dios ha dicho. Y Dios no había dicho lo que ella dice. La mujer después le agrega algo más, pero el punto que quiero enfatizar no es eso, sino que la historia de la guerra empieza desde mucho antes, desde el principio de la historia. Cuando Dios crea todo perfecto, aparece esta serpiente antigua, como nos dice aquí, y a través de su palabra tienta a la mujer y la lleva a comer del fruto del árbol que Dios le dijo que no comiera. Y comiendo de ese fruto del árbol, lo que le llama la atención no es que el árbol diga, mira, pero qué bonito está, yo nunca había comido eso. El tema es con lo que ella lo seduce. El día que comas del fruto del árbol, serás como Dios. Y ese es el deseo natural del corazón del hombre hoy por hoy. Querer ser su propio Dios. No querer tener que hacer lo que otros dicen, sino lo que Él quiere. Pero Dios dice cómo debemos vivir. Así que desde ese entonces entró la guerra. Porque entonces la serpiente termina llevando a engañar a la mujer. La mujer come del árbol, le da a su esposo, caen. Pero ahora viene Dios y los castiga a cada uno. Y allí es donde entra el famoso texto que conocemos como la primera evidencia del Evangelio. El nombre técnico es protoevangelio, ¿vale? Pero proto es de primero, como el prototipo. La primera mención del Evangelio la encontramos allí mismo, en el momento donde Dios tiene que castigar con el mayor furor al hombre. Dios da una promesa de salvación, una promesa de redención. Génesis 3:15, mis hermanos, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Claramente no pudo ser esta promesa cumplida en Eva, sino en algún descendiente que viniera de allí. ¿Por qué? Porque Eva murió, matan a Abel, pero esa no era la simiente. Luego nace Set, sigue. Él intenta destruir el plan del Señor, la serpiente continuamente, y no puede. La simiente va a ser hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos está contando nuestra historia, que es ese que se quiere devorar la serpiente. Léanlo conmigo ahora, vamos ahora a Apocalipsis. Capítulo 12 nos dice, una gran señal
apareció en el cielo una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Lo que esta mujer está anhelando es que este bebé nazca. Es el deseo de que este bebé nazca. Cuando le ponen estas indicaciones, mis hermanos, si usted ha leído Génesis, si no, yo le recuerdo la historia o le comento la historia. José es un hombre que tiene un sueño. Y cuando él tiene un sueño, él dice que ve a su papá, a su mamá y a sus hermanos rendirse ante él. Y lo que nos está indicando, o la manera como él sueña esto, fue que él vio al sol, a la luna y a 2 estrellas postrarse ante él. Lo cual nos está mostrando que ese era el pueblo hasta ese momento que Dios había escogido como el pueblo santo del Señor. De manera que lo que nos está mostrando de aquí es desde esa promesa que Dios hizo también en Génesis, que de allí vendría uno en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, lo estaba anhelando este pueblo. No solamente el pueblo de Israel, sino aquel que es el pueblo de Dios. En ese momento, sí, el Israel estaba anhelando que venga pronto nuestro Salvador, que venga este que nos va a decir, este niño que va a destruir a la serpiente. La promesa, una vez más, yo espero que usted no se esté perdiendo con los detalles. Estoy simplemente tomando 2 textos del Antiguo Testamento para mostrar que esta serpiente, esta guerra no es nueva, sino que viene desde el Antiguo Testamento, mostrándonos el Señor que hay una enemistad entre el hijo que va a venir de una mujer y esta serpiente, que es el enemigo. Y aquí nos está mostrando quién iba a ser ese niño. ¿Quién es ese niño? Bueno, nos dice, una gran señal aparece en el cielo. Pero luego nos dice, entonces apareció otra señal. Por más de que la bestia es grande, no es una gran señal, no es una gran cosa que él nos aparezca en la historia. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 7 cuernos y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, lo cual nos da un indicio acerca de cómo él no solamente fue el expulsado o cómo él no fue en rebelión contra el Señor, sino que se trajo a una gran parte de los ángeles del Señor, con los cuales después va a subir para hacer guerra, según el texto. Nos dice entonces, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Así que nos presenta una imagen horrible, un dragón esperando con su boca abierta para devorarse tan pronto esta mujer tenga al niño, lo va a aplastar, lo va a destruir. Sin embargo, mis hermanos, el Señor nos muestra que este niño es librado por la obra del Señor. Ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. A todas las naciones, su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Así que de repente, cuando en este sentido figurado que nos está utilizando el texto, no se imagine al diablo como un dragón de esa forma, sino como el enemigo del Señor. Y cuando ve que este niño va a nacer, él intenta destruirlo, pero el Señor lo sostiene y lo levanta y lo lleva ante su trono. Lo cual, en lo que nosotros hemos visto, sin tener este lenguaje figurado, es que hemos visto que el enemigo intentó acabar con el Señor de diversas formas, de manera literal, cuando utilizó a Herodes para que matara a todos esos niños, porque tenía que matar al descendiente, al de la promesa, al que una estrella también anunció, y no lo logró porque huyó a Egipto. También vemos al enemigo cuando intentó acabar con Jesús, cuando lo tentó. Cuando nos dice incluso la Escritura que fue tocado uno de los suyos para que lo traicionara. De continuamente también cuando utilizó, por ejemplo, a Pedro para que le dijera, no hagas tal cosa. El enemigo hizo todo lo posible para acabar con Jesús y su misión. Y sin embargo, al final Jesús moriría, pero con su muerte sería el inicio de demostrar su victoria. Muriendo y al 3er día resucitando, y después de resucitar fue elevado hasta el trono de Dios. Y ahora es el rey que gobierna y que tiene todas las cosas bajo el dominio, bajo su dominio, bajo sus pies. Y el enemigo termina siendo, viendo esto en evidencia, termina siendo alguien testigo de lo que el Señor está haciendo. La bestia puede lucir poderosa y feroz. La mujer y el niño pueden lucir indefensos, pero ambos son protegidos por el Señor. El hijo será arrebatado al cielo y la mujer será sustentada en el desierto. ¿Qué nos hubiese gustado a nosotros? Señor, ¿por qué cuando viniste no estábamos nosotros allí contigo y nos llevaste inmediatamente al cielo contigo? Pero nos dejó el Señor en este éxodo
como si estuviéramos todavía en un desierto. Pero nos dice que en el desierto Él sustenta a su iglesia. Estamos viendo hasta ahora el origen, dónde se originó esta guerra y la dimensión que tiene. Pero aunque sea una guerra real, mis hermanos, si la estemos enfrentando, tenemos que seguir confirmando, asegurando, afirmando que nosotros tenemos nuestra victoria segura en Cristo. El sustento que necesitamos hoy nos es dado por el Señor. Aunque el desierto sea árido, nuestro sustento viene del Señor. La mujer tiene dolores de parto y ella sufría por el hecho de que necesitaba dar a luz, necesitaba que este niño viniera. Nosotros, mis hermanos, tenemos esa misma condición, una condición similar, no igual. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino, ya el niño nació. Ahora no es un niño, es nuestro Rey eterno. Pero ahora nosotros estamos anhelando, como si también estuviéramos con dolores de parto, diría Pablo en Romano, gimiendo, anhelando, ven pronto, Señor Jesús. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? ¿Cómo termina Apocalipsis? ¿Qué nos termina diciendo el libro de Apocalipsis? Ven pronto. Y el Señor testificando, diciendo, sí, vengo pronto. Es el pronto, la palabra común que tenemos también en Apocalipsis. El pronto implica, yo voy a regresar. Y nosotros estamos hoy, mis hermanos, padeciendo como esa mujer padecía, dolores de parto, anhelando que Él viniera. Nosotros ahora estamos anhelando como con dolores de parto por su segunda venida. Estamos sufriendo, sí, pero Él promete sostenernos, pero también promete que va a regresar. ¿Se acuerdan cuando hemos cantado esa canción, Oh ven Emmanuel? Todo el contenido de esa canción está en textos del Antiguo Testamento. Como si fuéramos Israel diciendo, oh ven tu llave de Isaí, oh ven tu retoño de Isaí, oh ven tu llave de David. Alégrate, oh Israel, vendrá, ya viene Emmanuel. Pero como vemos que eso se cumplió, ahora nuestro anhelo no es solamente que venga la primera vez, sino el anhelo, el deseo, ven pronto, Señor Jesús. La mujer, esta que representa al pueblo del Señor, sale al desierto, pero allí va a ser sostenida por el Señor. Pero antes de ver ese sostén, mis hermanos, es necesario que nosotros veamos la batalla que se libra en el cielo. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la batalla celestial y el grito de victoria. Versículos 7 al 12. El plan del dragón termina siendo frustrado. Él esperaba devorar a este niño. Recuerden, estaba Génesis 3:15, la promesa. Él herirá a la serpiente, herirá al niño en el talón. Pero el talón no era una herida mortal porque él resucitó. Pero la herida que le daría el hijo de esta mujer a la serpiente sería una herida mortal porque sería en la cabeza. Y eso es lo que termina haciendo nuestro Señor. Ahora, el tema es que este es tan testarudo que no se rinde, aunque haya visto que le han ganado, aunque haya visto que este sea el Señor y que esté en el trono, no se rinde, sino que va a enfrentarse en una batalla con el Señor. En una guerra, mis hermanos, lo que más se conoce, aunque el nombre de la guerra sea famoso, lo que más se conoce son las batallas. No piense usted que en una guerra en un solo momento se reúnen dos bandos y se pelean, sino que tienen batalla, tienen momentos donde luchan. Están en enemistad, están en contienda, dos pueblos, dos naciones, dos personas, y luego hay una batalla, es el enfrentamiento. Y así, nosotros conocemos el nombre de muchas batallas. A veces olvidamos las guerras. Por ejemplo, usted seguramente habrá escuchado alguna vez la batalla de las Termópilas. Y la batalla de las Termópilas se dio realmente en las segundas guerras médicas. Otro tema de historia de la infancia, ¿no? Yo no sé si a usted le pasó como a mí, que cuando escuchamos guerras médicas nos pensamos a un médico con un estetoscopio peleando con otro con un bisturí. Y ambos con batas blancas ahí o trajes estos azules hoy por hoy. Médica tenía que ver con el tema de que estaban luchando con el imperio medo-persa. Y de ahí la palabra esta médica. Ahora esa es una batalla. Aunque conocemos del emperador Napoleón, quizás la batalla más famosa de las guerras napoleónicas fue la batalla de Waterloo, que fue donde perdió y donde terminaría siendo derrotado y exiliado. En la guerra nuestra de independencia, ¿qué batalla se nos viene a la mente? La batalla de Boyacá. O sea, siempre recordamos son batallas. En la Segunda Guerra Mundial, quizás la batalla de Normandía es una de las más célebres porque fue el inicio del día D, el inicio para que se terminara la guerra. Fue el primer asedio, el primer asalto para poder llegar a tierra firme y conquistar. Mis hermanos, en nuestro texto vamos a ver ahora que se libra la batalla en el cielo. Versículos 7
al 12. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí ya nos dice claramente este dragón a qué se está haciendo referencia, como ya había mencionado anteriormente. Y por más que quiso subir para enfrentarse, termina siendo derrotado por Miguel y los ángeles que están al servicio del Señor. Diablo y Satanás es el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocíjense, cielos, y los que moran en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sale como cuando vemos en las películas, hemos escuchado en la historia de guerra, en una batalla, cuando un enemigo se ve perdido, ¿qué hace? Termina huyendo. Y termina huyendo no diciendo, ya nos rendimos, no, termina huyendo, a ver si se recarga fuercita, a ver qué hace. ¿Y qué hemos visto siempre cuando pasa algo malo? Que la persona termina yendo a los más indefensos. Me hiciste esto, ahora verás dónde yo te voy a atacar. Y eso es lo que vamos a ver en el resto de la historia. Pero hasta aquí lo que vemos es que Miguel y los ángeles se enfrentan a este dragón y su ejército de ángeles caídos. Es un conflicto cósmico. Y las tinieblas pierden su lugar y pierden ese derecho legal en el cielo. ¿Qué derecho legal? Bueno, ellos funcionaban como un abogado acusador. Nos dice según el texto, lo cual vemos en la historia, por ejemplo, de Job, que Job se presentan ante el Señor y dice, pero es que Job está así porque tú lo bendices. Y él acusa. Y él se presentaba para acusar. Pero ahora nosotros nos dice la Escritura que tenemos un abogado que nos defiende. Ya no podemos ser acusados, porque si estamos en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados. De modo que la labor de él de acusador ya no tiene lugar, porque el Señor lo ha vencido, lo ha derrotado. Ahora lo que puede hacer es engañar. Pero ¿acusarnos con qué? Si nuestros pecados son perdonados en Cristo, si Él ya ha asegurado la victoria sobre lo que nosotros antes estábamos en enemistad con Él. De modo que Él es expulsado y por eso estos pueden celebrar y decir, nuestro Señor ha vencido. Nos dice, ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ya no tiene lugar en esta corte. Ya no nos puede acusar. Así que mis hermanos, esta serpiente antigua que estuvo acusando al pueblo día y noche todo el tiempo, ya no tiene lugar para hacerlo. Y por eso se levanta este cántico celestial en proclamación al Señor por la obra que Él ha hecho. Hemos vencido por la sangre del Cordero. Vencemos nosotros a través del testimonio fiel y no valoramos nuestra vida porque creemos que nuestra vida ahora es para el Señor. La guerra en el cielo pone fin al intento de Satanás por acusar. Pero por corto tiempo seguirá engañando. Fíjense que cuando baja nos dice que él viene furioso. Y entonces busca atacar. Ya no puede ir al cielo, pero ataca a quienes están en la tierra. Y en este caso nos dice a la mujer, intentará atacarla. Pero por corto tiempo. Porque el pueblo del Señor vencerá por la sangre del Cordero, por testificar fielmente su palabra y por no amar sus vidas más de lo que aman a Cristo. Aunque enfrentamos una guerra que es fuerte y cruel, nosotros vencemos, mis hermanos, por la sangre del Cordero. Ante esta realidad de la guerra, ¿qué haremos? Bueno, tú y yo somos llamados a considerar estas tres cosas que vemos en el versículo 11. En primer lugar, vencemos por la sangre del Cordero. Esto no nos está diciendo que nosotros vencemos utilizando la frase de la sangre de Jesús tiene todo poder para empezar a exorcizar a alguien, a algún lugar, o se siente el ambiente pesado. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos ha comprado. Estamos sellados. El enemigo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros porque Él ya lo venció y estamos guardados en Él. Lo máximo que podría tocar el enemigo, por lo que vimos en la palabra de los testigos, es nuestra vida. Pero más allá no puede hacer eso, no puede hacer nada. Y como nosotros la vida nuestra está ahora en Cristo, ¿cuál sería el mayor problema?
No es que estamos aquí dispuestos, haz lo que quieras, ¿qué es lo que pasa, diablo? No es una actitud de ese tipo lo que nos está diciendo el texto. Es más bien una actitud de confianza. El enemigo al pueblo del Señor no puede hacerle el daño que él quisiera, porque el Señor se encarga de protegerlo. De manera que este asunto de la sangre del Cordero es el anuncio de victoria. El Señor ya nos compró con su sangre. Él ha vencido y no tiene ningún lugar sobre nosotros, ninguna hueste espiritual de maldad. En segundo lugar, se nos habla de la palabra del testimonio, a través de la cual estos vencen, lo cual nos está poniendo una acción de parte nuestra, y es la acción de anunciar y de creer lo que nosotros pronunciamos de nuestro Dios. Somos llamados, mis hermanos, a anunciar con fidelidad, pero también a afirmarnos en su palabra, a profundizar en nuestras convicciones, a creer firmemente en lo que el Señor nos dice en su palabra. Pero en tercer lugar nos dice que no tememos a la muerte, sino que tenemos una vida abnegada en Cristo. Mis hermanos, esto no es un asunto donde somos personas kamikazes que tienen dispuestas a morir por la causa del Señor y a enfrentarse a la guerra que venga como si fuera una guerra literal de que recibimos disparos, sino que se trata de un asunto donde confiamos lo suficiente en nuestro Señor para saber que nuestras vidas están en sus manos y que Él se encarga de sostenernos y de guardarnos. ¿Por qué necesitamos estas consideraciones que nos dice el versículo 11? Porque nos va a decir el texto que aunque se libró una batalla en el cielo, ahora el diablo viene a contraatacar en una batalla en la tierra. Y esto es lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado: la batalla terrenal y el cuidado del Señor. Ay de la tierra, dice el texto, y del mar. El diablo y su furor descienden para atacar, pero nos dice el texto que le queda poco tiempo. Así que la imagen que nos podemos hacer del diablo hoy por hoy es como de un perro que nos dice el letrero: perro furioso, cuidado. Pero el perro está amarrado. Pero ¿qué pasa? Sigue asustando. Sigue asustando. Sigue infundir terror. Infunde temor. Su ladrido es con fuerza. Pero el Señor sostiene la correa, la cadena en la que estás amarrado, ese perro. Si lo pusiéramos como un perro, o si lo ponemos como un dragón, el Señor es quien lo tiene amarrado. Ahora, si yo quisiera ponerle una manera de hablar la actitud del diablo en una palabra castiza nuestra, sería ardidez. Él quedó ardido, porque lo derrotaron en el cielo, y viene rabioso, y se encuentra el indefenso. Se encuentra a ver quién es el que puede entonces sí atacar y que no puede hacerme frente. Y entonces se encuentra la mujer indefensa y viene a atacarla. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Es decir, el lugar por este momento de la mujer es en el desierto. Pero no podía dirigirse allá y la serpiente quiere atacarla, pero entonces el Señor le provee un medio para que ella pueda llegar a ese sitio. Nos dice el texto, versículo 15, la serpiente arrojó ¿de dónde? De su boca, tras la mujer, agua como un río, para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Usted tiene el testimonio de Jesús? ¿Usted guarda los mandamientos de Dios? ¿Usted desciende como parte del pueblo del Señor? ¿Qué cree que va a hacer el diablo? Va a buscar a quién derrotar. Anda como león rugiente, dirá la Escritura, buscando a quién se devora. Pero nos dice que es como. No nos dice que es un león. Parece. Mano, la serpiente de su boca sacan, que yo conozco, obviamente que si saliva y demás, pero lo que nosotros tenemos como conexión de una serpiente, ¿qué es? Veneno. Saca la lengua y pulsa veneno, inyecta veneno, pero aquí no nos dice que esta serpiente, este dragón bota veneno ni fuego, sino agua.
que corre, para que la mujer caiga en esa agua y corra en ella, lo cual es lo que sale de su boca, lo cual está conectándonos con la palabra de ella. Quiere engañar a esto para que caigan en esa corriente, como nos dice la Escritura, que las corrientes de engaño. Quiere engañar y que caigan en estas corrientes de engaño. Usualmente vemos al diablo bajo una tesitura de que qué sé yo, de porque te viste el exorcista, piensa que va a ser una cosa así espantosa. Hermano, la acción del enemigo es engañar. Acusarnos ya no tiene sentido porque el Cordero ha vencido. Y cualquier acusación queda eliminada porque el Señor perdona nuestros pecados, pero sí nos puede engañar. Y hará parecer que lo que Él nos dice es una agua que fluye, cuando la única agua viva que tú y yo necesitamos viene de nuestro Señor, de nuestro Cristo. Pero Él intenta engañarnos, seducirnos, hacernos caer. Pero nuestro Dios promete sostenernos y llevarnos al lugar donde Él sabe que tenemos que estar para cobijarnos. Éxodo 19 del 1 al 6 es lo que se nos trae como consideración en nuestro pasaje. Miren lo que nos dice Éxodo 19, versículos del 1 al 6, acerca de lo que el Señor hizo con su pueblo cuando estaba en el desierto. Dice Éxodo 19, del 1 al 6, al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Repidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. El libertador Moisés subiría al monte, y subiendo al monte el Señor le dijo: dile a ese pueblo que yo los he libertado y con mis alas los he guardado. Les he dado como alas para que vayan y sean provistos, y les daré la tierra que les he prometido. Mis hermanos, nosotros no estamos indefensos. No es que nuestro libertador nos abandonó, no, nos ha dado su presencia para que esté con nosotros y estemos guardados. Aún por el río del engaño de este dragón, el Señor emplea lo que tenga que emplear para que nosotros seamos protegidos de toda acechanza del maligno. Así que Él está frustrado, intentará atacar con toda su fuerza a los descendientes, pero estos son guardados y protegidos por el Señor, por la victoria. El dragón sigue furioso y tiene una guerra jurada contra la mujer y su descendencia. Y aunque no puede hacer nada para dañar al hijo, puede intentar hacérselo a sus hermanos. Sin embargo, este hermano mayor nuestro no lo permitirá. Nuestro Señor Jesús nos ha prometido que las huestes del Hades no podrán prevalecer contra su iglesia. Nada podrá hacerle daño. Esta guerra es real y desgastante, pero como iglesia vencemos por el Hijo que ya ha vencido. Aunque enfrentamos una guerra que es fuerte y que es cruel, nuestra victoria está segura en Cristo. La acusación es el arma que ha utilizado Satanás, mis hermanos, pero como he dicho, esta arma es como una que no tiene municiones. ¿De qué sirve que usted tenga un arma y no tenga balas? No sirve de nada. Sería, como vimos la semana anterior, un pisapapeles bien costoso. Bueno, Satanás ya no tiene esa arma de acusarnos, pero lo que sí puede hacer es engañar, rugir como un león aunque no lo sea. Nuestro Señor es el león de la tribu de Judá y Él intenta rugir, intentará hacernos sentir temor, infundirnos terror, pero no es más que simplemente un intento engañoso por querernos someter a su señorío. La Escritura nos dice a nosotros, en cambio, que debemos someternos al Señor, que es nuestro protector. Resistid a ese enemigo y Él huirá de nosotros. Lo que a nosotros nos corresponde hacer es sométase al Señor, y con ese sometimiento a Él usted resista. En Efesios 6 se nos presenta la idea de una armadura de Dios. Estamos protegidos, guardados por la armadura de Dios. Y en esa armadura de Dios nos indica que nosotros resistimos con el escudo de la fe los dardos del enemigo, lo cual es su engaño, lanzándolo hacia nosotros. Esta guerra es real, pero el que nos protege también lo es, y podemos estar seguros en Él.
Estamos hoy en el desierto, un lugar que parece no tener ninguna provisión, pero es el sitio donde Él nos tiene hoy y donde nos muestra su cuidado y protección, porque Él es el Todopoderoso. Mis hermanos, el pasaje nos ha mostrado la realidad de una guerra, cómo el enemigo ha sido vencido, pero aún él sigue pataleando hoy y buscando la manera de engañar. Sin embargo, podemos prevalecer en el poder del Señor. Estamos hoy en el desierto, pero nos aferramos a aquel, a Jesucristo, que en un desierto venció también la tentación, la acechanza del enemigo. Él venció el ataque de Satanás en el poder del Espíritu. La Escritura nos dice que Jesucristo, cuando se bautiza en el Jordán, por medio de Juan el Bautista, recibe al Espíritu Santo en forma de paloma, para que ahora en el poder del Espíritu Él vaya 40 días a someterse en el desierto a todo tipo de tentación, y venció a Satanás en el poder del Espíritu. Nosotros hoy tenemos estas alas que el Señor nos ha dado, el Espíritu de Dios, para que nosotros también podamos resistir las acechanzas del enemigo. Esas alas nos cobijan hoy. La presencia del Santo Espíritu de Dios nos ofrece sostén y cuidado si estás en Cristo. Así que como Cristo enfrentó a Satanás y venció, nosotros ahora como su pueblo también podemos descansar en esa victoria y en el mismo poder del Espíritu Santo para nosotros vencer. Cuánta gracia y cuánta misericordia por parte de nuestro Dios. Por eso la Escritura nos dice que Él no permite ninguna prueba donde Él mismo no nos haya dado una salida. Y cuando nosotros seamos tentados, nos dice: no digas que te tentó Dios, te tentó Satanás. Pero si hemos caído y hemos pecado, podamos ir al Señor más bien y confesar nuestro pecado y pedir de Él que nos perdone. Porque el enemigo es real y la guerra contra nosotros es real. Pero no se crea, hermano, que simplemente cuando usted ve un manchón en la pared diga: esto debe ser una obra demoníaca. Usted no lo sabe, ni yo tampoco. A lo mejor debe comprar una mejor pintura para que no le dé hongo. Y eso suena gracioso, pero es que a veces queremos poner al diablo donde no está. El diablo está en el engaño que continuamente caes. Que continuamente nos vemos en lo que parece menos donde debe estar, es lo más sutil. En ese tipo de cosas donde nos engaña. Cuando tú te enfrentas a la palabra y tú dices: no, eso no quiere decir eso. Eso dice lo que yo digo. Tú estás añadiendo tu voz, tu palabra. Y muy probablemente seas influenciado por Satanás para que caigas en ese engaño. En lugar de decir: no, esta es la palabra de mi Señor. Y yo tengo que ser fiel a lo que mi Señor dice. Pero ¿qué decimos? No, yo la voy a acomodar a mi manera. No caigas en esa trampa, no caigas en ese lazo de Satanás. Es un engaño pensar que la palabra del Señor no es palabra de Dios y pensar que lo que nosotros decimos es mejor que lo que Él dice. Hermanos, ese es su objetivo, engañar. Por eso nos dirá la Escritura: no caigan en vanas filosofías, en huecas sutilezas, siendo engañados. Y nos utiliza la palabra engaño, que es la misma palabra que se utiliza para el diablo, que es el engañador. No demos lugar al diablo. Al nosotros permitir o al nosotros simplemente pensar que el engaño es cualquier cosa y pensar que solamente su acción, su guerra contra nosotros es simplemente cuando veamos solamente que las personas estén molestas o que las personas tengan cierto comportamiento, porque terminamos confundiendo incluso a veces un problema que tenga una persona mental con que esa persona llegara a estar endemoniada cuando simplemente está lidiando con su cerebro en una enfermedad. Porque pensamos que es la única manera como el diablo pudiera estar haciendo su actividad demoníaca, cuando su actividad es engañarnos, es llevarnos a que creamos cualquier otra cosa que no dice el Señor. Así que démonos cuenta con su sutileza cómo su palabra utiliza para decirnos continuamente: con que Dios ha dicho. Esa es su sutileza. Mi hermano, entonces, aun cuando estamos hoy en el desierto, enfrentando a Satanás, el Señor nos sustenta con su gracia para perseverar y vencer como Él ya venció. Nosotros somos vencedores porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mi amigo que estás aquí, tú estás también en esa guerra y tú perteneces a uno de estos dos bandos. O eres un prisionero de Satanás que necesita ser libertado y Jesucristo es ese libertador. O eres aliado del diablo y te estás entregando a su poder y a sus placeres. Solamente hay esas dos opciones. O tú quieres que Jesucristo te liberte y que salgas de ese lazo de engaño del enemigo,
¿O tú en cambio quieres aliarte con Él y entregarte a las tentaciones que Él te ofrece, a tus placeres, a tus propios deseos pecaminosos? Si tú, mi amigo, te ves como el primer grupo que he señalado, como alguien que se encuentra como un prisionero y que quiere ser libertado, Jesucristo es ese libertador que tú necesitas. Tú no puedes salir por tu propio esfuerzo. Tú no tienes ni la llave ni la capacidad para soltar esas cadenas, pero Jesucristo sí, porque Él venció. Y vencemos, como hemos dicho, por la sangre del Cordero. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado y maldad, y por la sangre del Cordero eres protegido para que este enemigo no tenga que buscar acusarte ante el Señor, porque tus pecados te son perdonados. Pero aun cuando Él quisiera luego engañarte, tú puedes ser protegido por el Señor. Así que si tú estás hoy aquí como uno necesitado de ser libertado, ven a Cristo. Allí donde estás, ora y clama al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento por mi vana manera de vivir y clamo a ti como mi Salvador, clamo a ti como mi Rey. Perdona mis pecados y libértame para ahora vivir esta vida nueva en ti. Ora allí donde estás. Concluyo con estas palabras, mis hermanos. La guerra es real. El enemigo es hostil, sucio y engañador. Pero nuestro Señor es un guerrero poderoso que nos sustenta y que, a lo contrario del otro que es un engañador, Él es la verdad. Por tanto, en Él no hay engaño, sino dulces palabras de vida que nos sostienen hasta el final. Así que oremos y pidámosle al Señor que esta verdad en la que hemos visto hoy podamos caminar hoy y el resto de nuestra semana. Aunque enfrentamos una guerra, nosotros caminemos seguros en la victoria ganada por Cristo. Bendito y buen Dios. El enemigo, Señor, es hostil, es ruin, es malvado, engaña. De tu gracia tan sublime, cada día soy deudor, que tu amor cual